Mi esposo rompe lazos con su familia tóxica tras la exigencia de que cedamos nuestra casa a su hermana desempleada. Mis suegros tienen una conexión muy tóxica con mi esposo, y esto comienza a arruinar mi vida. Creciendo, mi esposo fue siempre el favorito, el niño dorado, y mi suegra era muy cercana a él. Jacob me ha contado que, como su padre estaba muy ocupado en el trabajo, él y su madre pasaban mucho tiempo juntos. Sin embargo, he notado que su hermana, Seba, no es tratada de la misma manera por mi suegra. Aunque estoy segura de que mi suegra quiere a ambos hijos, he observado repetidamente que prioriza a mi esposo. Estoy segura de que Seba sintió lo mismo creciendo, lo cual es la razón por la que mi esposo siempre ha intentado llenar ese vacío siendo un buen hermano mayor para ella y siempre estando allí para ella. Pero la verdad es que, a veces, Seba y mi suegra se comportaban de una manera tan ridícula que cruzaban la línea. Por ejemplo, cuando empezamos a salir, Jacob, recién graduado de la universidad, compartía una casa con mis suegros, incluyendo a Seba. Mis suegros le ofrecieron a Jacob un nivel completamente propio para que pudiera tener su privacidad e invitar a quien quisiera. Esta es la razón por la que ocasionalmente me invitaba a su casa a pasar la noche con él. Sin embargo, en varias ocasiones, por la mañana, Seba irrumpía en nuestra habitación mientras dormíamos sin tocar la puerta. Como imaginarás, no siempre estábamos vestidos apropiadamente, pero ella actuaba como si todo fuera normal y comenzaba a hablar con Jacob sobre temas totalmente aleatorios. Esto era muy extraño para mí porque me sentía incómoda al verme en lencería frente a ella. Antes de que alguien lo mencione, entiendo perfectamente que Jacob vivía con su familia en ese momento, por lo que debería haber esperado esto, pero realmente es mucho pedir que toque la puerta antes de entrar. Supongo que los hermanos pueden ser bastante cercanos, pero ella y yo no nos conocíamos muy bien cuando Jacob y yo empezamos a salir, así que pensé que era muy grosera. Naturalmente, hablé con Jacob sobre esto y le informé que no iría a su casa a menos que instalara un cerrojo en su puerta. Él estuvo de acuerdo, pero, como adivinarás, Seba intentó irrumpir en la habitación la mañana siguiente, y al no poder abrir la puerta, comenzó a quejarse de por qué la puerta estaba cerrada. Empezó a forcejear y golpear la puerta, suplicando a su hermano que la dejara entrar. Jacob eventualmente la dejó entrar, y ella irrumpió en la habitación preguntando por qué había puesto el cerrojo en primer lugar. Al verme, señaló hacia mí y comenzó a quejarse, preguntando si era por culpa de esta buscona. Estaba asombrada por lo dura y ofensiva que se mostró. Jacob le dijo a Seba que quería instalar el cerrojo, pero ella no quedó convencida. Con enojo, le dijo que eran hermanos y que no debían guardar secretos entre ellos. Jacob le explicó que no tenía secretos y que había puesto el cerrojo para que ella no entrara cuando estábamos dormidos, lo cual era bastante perturbador. Seba giró la cabeza violentamente hacia mí y exclamó que todo era mi culpa, diciendo que estaba interfiriendo en su relación con su hermano. Esto fue demasiado para mí, ya que generalmente soy una persona poco confrontacional, así que me excusé para ir al baño. Pude escucharla gritarle a Jacob, quien intentaba calmarla. Cuando finalmente se fue, Jacob vino a consolarme. Me pidió disculpas por sus acciones y me informó que hablaría con ella nuevamente para que se disculpara conmigo. Cuando llegué el fin de semana siguiente, Seba se disculpó y me dio una excusa débil, alegando que necesitaba hablar urgentemente con Jacob y pensó que sería bueno que yo estuviera presente. Jacob le pidió enérgicamente que no volviera a molestarnos y ella aceptó tímidamente. Aunque este problema parecía estar solucionado, no fue la única conducta extraña que mostró hacia Jacob. Si Jacob y yo discrepábamos en algo, incluso algo tan trivial como las películas, y Seba estaba presente, ella comenzaba a decirle que debería salir con alguien con gustos similares, insinuando que no éramos adecuados el uno para el otro. Jacob le daba una mirada de reproche, pero ella simplemente sonreía. Otro episodio fue cuando Seba me hacía preguntas incómodas sobre mi pasado, en un intento de indagar en mi vida. Jacob y yo habíamos sido abiertos sobre nuestro pasado desde el principio, pero no me sentía cómoda hablando de ello con su hermana. Sin importar mis pensamientos, me hacía preguntas como ¿por qué tu ex rompió contigo? ¿No eras adecuada para él? O hacía comentarios como la exnovia de mi hermano era mucho más atractiva que tú. Todas estas preguntas y comentarios surgían cuando ella y yo estábamos solas. Comencé a sospechar que estaba tratando de jugar conmigo, haciéndome sentir mal. Al principio mantuve la boca cerrada, pero a medida que la situación progresaba, tuve suficiente. Un día respondí a su burla diciendo, me gustaba más la familia de mi ex porque no tenía miembros entrometidos y dominantes. Seba quedó desconcertada por mi respuesta, lo que temporalmente la hizo callar. Aunque Seba tenía una relación extraña con mi esposo, mi suegra no fue la excepción. Cuando entré en la vida de Jacob, mi suegra me ignoró, pero una vez que descubrió que éramos serios, comenzó a actuar como si estuviera tratando de robarle a su hijo. Me ignoraba intencionalmente en cenas y reuniones familiares, como si no existiera. Jacob lo notó en varias ocasiones e intentó hablar con ella, pero nunca cambió. Una vez me llamó presumida y mimada solo porque mis padres me enviaron a una escuela privada mientras ella era profesora de una escuela pública. También sé que intentó convencer a Jacob de no casarse conmigo, diciéndole que buscara una pareja mejor. Afortunadamente,
A mi esposo no le importaba su opinión y me propuso matrimonio de todos modos. Mi suegra y Sarah se sorprendieron al enterarse de que Jacob me había propuesto matrimonio. Ambas me contactaron diciéndome que era una mala decisión y que, como Jacob no las escucharía, debería terminar la relación y devolver el anillo. Encontré esto bastante extraño y rechacé la sugerencia, diciéndoles que estaban cruzando una línea al pedirme que hiciera algo así cuando amaba a Jacob y quería pasar el resto de mi vida con él. Cuando se dieron cuenta de que no podían persuadirme, mi suegra cambió de opinión a regañadientes, diciéndome que debería esforzarme por ser la mejor esposa para él y cuidarlo de la misma manera en que ella lo había hecho durante años. Me sentí bastante ofendida, pero traté de no tomarme en serio sus comentarios. Sarah, por otro lado, me acusó de ser una interesada y afirmó que su hermano merecía a alguien con un estatus más alto. Incluso amenazó con exponerme antes de la boda para que Jacob no se casara conmigo. Tras esta conversación, hablé de inmediato con Jacob sobre todo. Él se sorprendió por lo irrespetuosas que fueron hacia mí. Las enfrentó, pero mi suegra y Sarah continuaron pensando que yo no era adecuada para él. Jacob me dijo que no les hiciera caso, asegurándome que me amaba sin importar sus opiniones. A pesar de sus palabras reconfortantes, me sentía mal de que su propia familia no me aceptara. Jacob y yo ya habíamos decidido pagar nuestra boda por nuestra cuenta, así que cuando mi suegra se ofreció a cubrir la mitad del costo, amablemente declinamos. Jacob le explicó cuánto habíamos trabajado para ahorrar dinero específicamente para esa ocasión. En lugar de alegrarse por nosotros, se enojó aún más y comenzó a decirle a Jacob lo triste que estaba porque ya no la necesitaba. Sin embargo, el padre de Jacob parecía estar bastante contento con nosotros. A diferencia de su hermana y madre, su padre era muy tranquilo y nunca tuvo problemas con nuestra relación. Como mi suegra seguía quejándose con Jacob, hicimos un compromiso diciéndole que nos encantaría que organizara la cena de ensayo para nosotros. Ella aceptó y apreciamos su generosidad. Sin embargo, cuando se acercaba la boda, los eventos tomaron un giro inesperado. La primera instancia ocurrió cuando Sarah se invitó a cenar con nosotros, diciéndole a Jacob cuánto lo extrañaba. Jacob y yo estábamos viviendo solos después de nuestro compromiso, así que asumimos que realmente quería pasar tiempo con su hermano. Estuvimos de acuerdo, y Jacob me preguntó directamente si me sentía cómoda cenando con ella. Acepté a regañadientes, sin querer ser grosera con mi futura cuñada. Mientras disfrutábamos de nuestra cena, Sarah de repente comenzó a hablar sobre cuánto despreciaba a las parejas infieles, afirmando que los infieles no eran más que basura inútil. La miramos, curiosos sobre a dónde quería llegar con esto, cuando de repente me miró directamente a los ojos y me preguntó cómo se sentía ser basura inútil. Fruncí el ceño, perpleja, mientras Sarah comenzaba a acusarme de tener una aventura con mi compañero de trabajo, Zach. Jacob, también confundido, le preguntó de qué hablaba. Sarah orgullosamente sacó fotos de mí y de uno de mis compañeros de trabajo, agitándolas y afirmando que me había atrapado con las manos en la masa. Sabía que nunca había sido infiel a Jacob, así que tenía curiosidad por saber por qué asumía que estaba teniendo una aventura. Al mirar las fotos, parecían completamente inocentes. Es cierto que Zach y yo éramos compañeros de trabajo cercanos, pero solo porque comenzamos al mismo tiempo y nos ayudábamos mutuamente cuando cometíamos errores para evitar que nuestro jefe nos regañara. Zach incluso tenía novia, cosa que Jacob sabía. No tengo una contraseña en mi teléfono y siempre he sido abierta con Jacob sobre todos mis colegas. Sarah había convertido estos momentos agradables captados en fotos en algo que no eran, evidencia de una supuesta aventura ficticia. En realidad, estaban lejos de serlo. Sus acusaciones falsas me irritaron, ya que era obvio que estaba tratando de dañar mi reputación y arruinar mi relación con Jacob. Antes de poder defenderme, Jacob, sorprendido y visiblemente molesto, intervino para ayudarme. Le preguntó a Sarah por qué me estaba siguiendo y fotografiando con mis compañeros de trabajo en lugares públicos sin su permiso. Al escuchar esto, Sarah comenzó a justificar su comportamiento, afirmando que simplemente quería investigarme porque yo no era de su estatus y temía que me casara con Jacob solo por su dinero. Jacob le dijo con firmeza que sus acusaciones eran falsas y que estaba creando un drama innecesario. Intentó razonar con ella, diciéndole que dejara de difundir mentiras e intentar destruir nuestra relación, pero Sarah insistió en que Jacob debía abrir los ojos a la obvia aventura que estaba ocurriendo. Yo también intenté aclarar que solo éramos compañeros de trabajo, pero Sarah mantuvo sus acusaciones. A medida que sus cargos se volvían más serios, el ambiente se tensó. Tuve suficiente y le informé que iba a presentar una denuncia policial en su contra por fotografiarme y acosarme ilegalmente. Su rostro se llenó de terror mientras me preguntaba si hablaba en serio. Le informé que tenía todas las pruebas de que me había rastreado intencionadamente y había tomado esas fotos sin mi permiso, intentando difamarme con mentiras absurdas. Sarah miró a Jacob y luego de nuevo a mí, argumentando que hizo todo para proteger a su hermano y que no era gran cosa. Comenzó a suplicar a Jacob que hablara conmigo, preocupada de que, si presentaba una denuncia, esto pondría en peligro su carrera y futuro. Le dije con firmeza que solo podría salvarse si se mantenía alejada de mi vida. Sarah no tuvo otra opción para salir de la situación en ese momento.
buscó apoyo en su hermano, pero Jacob me defendió, diciéndole que debía estar agradecida de que estaba dispuesta a dejarlo pasar porque lo que había hecho estaba claramente mal. Seba aceptó de mala gana mantenerse alejada de mí, y no hemos hablado desde ese día. Jacob aún tiene relación con ella, pero ella nunca volvió a hablarme. El segundo incidente ocurrió poco antes de nuestra boda en la cena de ensayo. Mi suegra, que insistió en planear la cena, rechazó nuestra oferta de ayuda en cualquier sentido. Nos dijo que se encargaría de todo. Sin embargo, cuando llegamos, era evidente que los preparativos estaban lejos de lo que habíamos anticipado. La cena de ensayo tenía manteles de plástico en mesas de picnic y comida mexicana barata. Mi suegra estuvo molesta toda la cena, lo cual arruinó el ambiente festivo. Bebió en exceso y comenzó a comportarse inapropiadamente con los invitados, repitiendo que no podía esperar a que terminara la boda y lo estresante que había sido, a pesar de que no había contribuido económicamente ni ayudado con la planificación. Eventualmente, mi suegro se enfadó y la llevó afuera. Seba intentó excusar las acciones de su madre, pero mi suegro se negó a escucharla. Como podrás imaginar, todo fue un fiasco, y comencé a preocuparme de que tanto mi suegra como Seba arruinaran la boda al día siguiente. Esa noche, Jacob y yo tuvimos nuestra primera discusión. Le dije enfáticamente que necesitaba desinvitar a Seba y a su madre porque, basándonos en sus acciones, seguramente intentarían opacarnos en la boda. Mi esposo protestó enfurecido, prometiéndome que su padre estaría presente y no las dejaría salirse con la suya. Frustrada, le prometí que, si no las desinvitaba, no habría boda al día siguiente. Jacob claramente estaba sorprendido por mi demanda y, aunque sabía lo extrema que sonaba, estaba preocupada por lo que podrían hacer. No quería ser avergonzada nuevamente frente a mi familia y amigos el día de nuestra boda. Jacob ciertamente carecía de límites firmes, pero esperaba que este ultimátum le hiciera ver cuánto estaba interfiriendo su familia en nuestra relación. Afortunadamente, Jacob entendió y tomó la decisión correcta. Llamó a su padre temprano en la mañana para informarle que su madre y su hermana estaban desinvitadas. Phil no pareció sorprendido y le prometió a Jacob que se aseguraría de que no asistieran. Poco después de nuestra conversación con Phil, mi suegra y Sarah comenzaron a llamar a Jacob constantemente, aparentemente tratando de convencerlo de que las dejara asistir a la boda. Sin embargo, Jacob les dijo firmemente que no se sentía cómodo teniendo a alguien que había tratado así a su esposa en un día tan importante. Al escuchar esto, mi suegra comenzó a acusarme de ser una mala influencia y de interferir en su relación con su hijo. Sarah intentó argumentar con él, pero Jacob estaba seguro de su decisión. Me sentí mal de que Phil no pudiera asistir a nuestra boda debido a su esposa y su hija. Incluso me sentí algo culpable por haber dado el ultimátum, pero todo ese remordimiento desapareció cuando descubrí, gracias a algunos de los primos de Jacob, que Sarah y mi suegra tenían la intención de usar vestidos blancos en nuestra boda. Los primos me informaron que en el grupo de WhatsApp de la familia, donde solo estaban las mujeres, Sarah había alentado a las demás a usar blanco, afirmando que no había razón para que la novia fuera la única en vestir de ese color. Me quedé asombrada al ver hasta dónde estaban dispuestas a llegar solo para lastimarme. Después de enterarme de esto, me sentí aliviada de que no hubieran sido invitadas. Jacob extrañaba a su familia, pero podía entender de dónde venía mi postura. En general, tuvimos una boda maravillosa y nadie intentó opacarnos. Desde ese día, mi suegra y Sarah dejaron de hablarme por completo, lo cual me resultó completamente aceptable. Solo invitaban a Jacob a cenar o a eventos especiales, lo cual no me molestaba en absoluto. Phil, por otro lado, siempre fue amable conmigo y mantuvimos el contacto a lo largo de los años. Jacob y yo ahorramos con mucho esfuerzo y finalmente compramos una nueva casa este año. Era nuestro primer hogar, y estábamos emocionados de poseer algo tan significativo. Los padres de Jacob y Sarah vinieron a visitarnos para una pequeña celebración de inauguración, pero yo fui a ver a mis padres y pasé tiempo con mi familia en su lugar. Ahora, el punto principal, el mes pasado, mi suegra me contactó de repente. Esto fue realmente sorprendente, ya que no habíamos hablado desde el día en que me casé con Jacob. Para mi sorpresa, me preguntó casualmente cómo estaba y cómo iban mis cosas. Su interés inesperado me tomó por sorpresa, pero respondí amablemente. Luego me preguntó cómo se sentía vivir en una casa tan espaciosa solo con Jacob y conmigo. Su comentario me lastimó, ya que Jacob y yo habíamos intentado concebir durante mucho tiempo, pero no habíamos podido debido a problemas de infertilidad. Habíamos llorado la idea de no poder tener hijos, pero con el tiempo lo aceptamos. Cuando recibí la noticia, le dije a Jacob que, si quería casarse con otra persona para tener hijos, podría divorciarse de mí, pero Jacob siempre se mantuvo a mi lado, asegurándome que estaba bien estar sin hijos mientras nos tuviéramos el uno al otro. Nuestras familias sabían de esto, así que el comentario de mi suegra fue muy doloroso. Luego me dijo que Sarah estaba embarazada de nuevo. Me quedé atónita, ya que este sería su sexto hijo. Jacob me había contado cómo su esposo estaba desempleado y no creía en el uso de anticonceptivos, lo cual resultaba en estos embarazos accidentales. El novio de Sarah era el colmo de la pereza, no hacía nada para ayudarla ni a ella ni a los niños en la casa.
He oído de Jacob que la trata como a una sirvienta personal, nunca paga las facturas de la casa y Sarah trabaja en varios empleos de medio tiempo mientras él pasa el día jugando videojuegos. A pesar de que todos han intentado hablar con ella, Sarah nunca se separa de él. Mi suegra continuó diciendo que, debido a que Sarah ya no podía trabajar durante su embarazo, pensaba que Jacob y yo deberíamos entregarles nuestra casa, ya que era demasiado grande para una pareja sin hijos como nosotros. Me quedé sin palabras ante su demanda y luché por encontrar palabras. Le pregunté si estaba bromeando, pero mi suegra respondió que hablaba en serio, que Sarah y su esposo merecían vivir en una casa más grande. Sin embargo, como ella no tenía suficiente espacio en su propia casa para recibirlos, los había invitado a vivir con nosotros. El peso de sus palabras cayó en el aire mientras luchaba por mantener la compostura en medio de la tormenta emocional. Le enfaticé que esta era nuestra casa, que aún estábamos pagando, y que la idea de que alguien más se mudara sin nuestro permiso era intrusiva y ridícula. Sin embargo, mi suegra dijo que ya había hablado con Jacob y que él supuestamente había dado su consentimiento para esto. Esto era extraño, ya que Jacob y yo siempre éramos muy abiertos el uno con el otro, y sabía que me habría dicho si hubiera aceptado que su hermana y su familia se quedaran con nosotros. Le respondí con firmeza que, como la casa era tanto mía como de Jacob, él no podía dar permiso sin mi aprobación, y que nadie podía vivir aquí a menos que ambos estuviéramos de acuerdo en llegar a una solución. Le dije que estaría dispuesta a recibir a Sarah y a su esposo por unos días si así lo deseaban, pero que no podían quedarse permanentemente. Mi suegra, sin embargo, comenzó a gritar, argumentando que como no era responsable, era mi deber hacer espacio para Sarah y su esposo. También aseguró que, si cumplía con sus demandas, todos los problemas previos serían perdonados. Con enojo, le respondí sarcásticamente que estaría encantada de permitirles quedarse en nuestra casa, pero que, dado que aún estábamos pagando la hipoteca, confiaba en que si Sarah y su esposo se mudaban, ellos contribuirían con el pago. Añadí que, ya que ambos solo tenían un trabajo, claramente necesitarían un segundo para cubrir los pagos de la casa. Le pedí que me avisara cuando pensaba conseguir ese segundo empleo. Al escuchar esto, mi suegra explotó de ira, gritando y expresando su disgusto. Dijo que era una locura de mi parte querer que ella pagara la hipoteca, y le respondí que era igual de ridículo que esperara que nosotros cubriéramos los gastos de Sarah y su familia, permitiéndoles mudarse con nosotros. Esto le enfureció aún más y continuó gritando, mientras yo sonreía con satisfacción. Finalmente, colgó cuando se dio cuenta de que no iba a ceder a sus demandas. Poco después, Sarah me llamó y me gritó por haber osado pedirle a su madre que pagara nuestra hipoteca. Continuó diciendo que siempre supo que yo era una cazafortunas. Le respondí que la verdadera cazafortunas era ella, que intentaba vivir con nosotros sin aportar nada. Añadí que, si quería saber quién era el verdadero aprovechado, podía mirar a su propio esposo, que no hacía nada para ayudarla. Esto la dejó en silencio. Le dije con firmeza a Sarah que podía discutir conmigo todo lo que quisiera, pero que nunca permitiría que su familia viviera en nuestra casa a menos que aceptaran ayudar con la hipoteca. Me acusó de ser cruel y de poner el dinero antes que la familia, pero yo me sentí aliviada de haber defendido mi hogar y de no haber cedido. Sin embargo, aún me siento un poco culpable pensando en mi esposo y en si esta situación me hace ver como la villana. Actualización 1. Gracias a todos por su apoyo. Para responder a la pregunta que muchos hacen, ¿por qué mi suegra exigiría algo tan absurdo? Es porque siempre ha sido así de arrogante y controladora. Claramente, mi esposo ha tolerado esta actitud durante mucho tiempo, y necesitamos sentarnos y tener una conversación seria al respecto. Es desgarrador ver cómo mi suegra está dispuesta a mentir sobre su propio hijo solo para salirse con la suya. En esta situación, Sarah también tiene su parte de culpa, ya que siempre ha seguido ciegamente las indicaciones de su madre, esperando ganar su favor. En este caso, Sarah pensaba que saldría beneficiada porque podía contar con nosotros para cubrir sus gastos y cuidar de sus hijos mientras su esposo, que es un completo irresponsable, no hacía nada. Estoy esperando que mi esposo regrese de su viaje de negocios para poder hablar de esto en persona, ya que es un asunto demasiado importante para tratarlo por teléfono. Actualización 2. Han pasado 3 días desde la última actualización. Como mencioné antes, estaba esperando a que mi esposo regresara para poder hablar. Cuando llegó, finalmente nos sentamos y le conté cómo su madre me había llamado y exigido que cediéramos nuestra casa a su hermana y su familia. Jacob se quedó realmente sorprendido, así que le conté toda la historia. Me dijo que no tenía idea de nada de esto. Antes de su viaje, su madre solo le había mencionado que su hermana estaba embarazada, pero no sabía nada sobre estas demandas irracionales. Le dejé claro que esperaba que hablara con su madre y se encargara de la situación, porque yo ya no soportaba más a su familia. Él estuvo de acuerdo. Jacob confrontó a su madre y le preguntó por qué me había mentido sobre su consentimiento. Cuando la confrontó, mi suegra intentó dar marcha atrás, diciendo que no había mentido exactamente. Explicó que ella sabía que Jacob no se opondría a que su hermana se quedara con nosotros, así que decidió actuar por su cuenta y hablar conmigo directamente. Jacob la interrumpió y le preguntó por qué pensaba que él aceptaría que Sarah,
su esposo desempleado y sus 6 hijos se mudaran con nosotros. Mi suegra explicó que, como Jacob y Sarah eran cercanos, él naturalmente querría ayudarla permitiéndole vivir con nosotros. Al escuchar esto, cerré los ojos en señal de disgusto, pero me mantuve en silencio, permitiendo que Jacob manejara la conversación. Jacob luego le dijo firmemente que no dejaría que Sarah y su familia se mudaran con nosotros y que ella no tenía autoridad para obligarnos a encargarnos de ellos. Mi suegra comenzó a gritar, diciendo que Sarah necesitaba ayuda desesperadamente, pero Jacob le informó que no era nuestra responsabilidad, y que si ella realmente quería ayudar, podría hacerse cargo de Sarah en su propia casa. Mi suegra entonces comentó que Phil no quería tenerlos en su casa porque era muy pequeña, pero que nosotros vivíamos en una casa más grande y podíamos ayudar fácilmente. Incluso tuvo el descaro de sugerir que, como yo era infértil, ayudar a cuidar de los hijos de Sarah me haría sentir realizada. Abrí los ojos con sorpresa, pero por primera vez vi la cara de Jacob cambiar de color. Jacob perdió la paciencia al escuchar esas palabras y estalló, diciéndole a su madre que no tenía derecho a decir cosas tan crueles sobre mí y que no podía usar eso como una excusa para obligarme a cuidar a los hijos de Sarah. Le dejó claro que, aunque había tratado de mantener una relación positiva con su familia a pesar de que me habían faltado al respeto, ya no podía seguir tolerándolo. Mi suegra trató de retractarse, pero Jacob la interrumpió. Le aseguró que esta era nuestra casa y que yo era su esposa. Cualquiera que me faltara al respeto también lo estaba faltando a él. Con esas palabras, Jacob terminó la llamada, y desde entonces no ha hablado ni con su madre ni con Sarah. Después de eso, Phil contactó a Jacob para hablar sobre lo sucedido y, al escuchar toda la historia, comprendió por qué Jacob había tomado una decisión tan drástica. Phil se disculpó conmigo en nombre de su esposa, aunque le aclaré que no era su responsabilidad hacerlo. Actualización 3. Han pasado 2 semanas muy interesantes desde este último incidente. Muchos de ustedes me sugirieron instalar cámaras de seguridad en nuestra casa, en caso de que mi suegra o Sarah decidieran aparecer sin aviso. Así que compré varias cámaras en línea y las instalé. Y, como si el destino lo hubiese planeado, aparecieron el pasado fin de semana, golpeando la puerta mientras yo estaba sola en casa. Al verlas a través de las cámaras, rápidamente llamé a Jacob, quien me dijo que estaba en camino. Abrí la puerta y allí estaban, mi suegra y Sarah, furiosas. Me pidieron que las dejara entrar, pero me negué y les dije que, si tenían algo que decir, podían hacerlo desde afuera. Mi suegra comenzó a despotricar, acusándome de ser insensible, codiciosa y egoísta. Amablemente le recordé que esta era nuestra casa y que no tenían derecho a entrar sin invitación. Ella continuó con su arrebato, sin saber que las cámaras estaban grabando cada momento. Le mencioné que, si no se iban de la propiedad de inmediato, podría obtener una orden de restricción. Sus ojos se agrandaron de sorpresa y mi suegra dijo que no me atrevería. Sonreí y le dije que, si no se marchaban, pronto recibirían una notificación legal. Esto las preocupó visiblemente, y Sarah trató de convencerme de que estaba exagerando, diciendo que no era para tanto. Afortunadamente, en ese momento llegó Jacob. Se acercó con calma y les preguntó qué estaban haciendo allí. Mi suegra intentó abrazarlo, pero él se resistió y les exigió saber por qué habían venido. Sarah afirmó que yo estaba tratando de controlar su vida, separándolo de su familia, y que habían venido a enfrentarme. Jacob reiteró que fue su decisión cortar contacto y que no quería nada que ver con ellas. Mi suegra le suplicó perdón, pero Jacob les dejó claro que abandonaran la propiedad o llamaría a la policía. Visiblemente impactadas, no esperaban esa reacción de él. Jacob también les advirtió que, si regresaban a nuestra casa, llamaríamos a la policía para que las retiraran a la fuerza. Se fueron devastadas, pero a Jacob ya no le importaba. Yo sentí un gran alivio de que finalmente hubiera defendido nuestro hogar y nuestra paz. Jacob habló con Phil más tarde, y él también estaba sorprendido de que su esposa y Sarah hubieran aparecido sin avisar. Phil nos dijo que era correcto no haberlas dejado entrar y expresó su disgusto por su comportamiento. Con Jacob tomando una postura tan firme, dudo que se atrevan a regresar. Si lo hacen, ya estoy lista para contactar a un abogado. Me siento aliviada de que mi esposo finalmente haya visto lo tóxica que es su familia, y espero que esta sea mi última actualización. Estoy lista para seguir adelante y vivir en paz. Gracias por leer. Si aún no estás suscrito, hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al tanto de más historias impactantes de la vida real.